En el módulo de producción disponemos del concepto de fórmula, que es el que permite definir cómo se fabrica un producto o las diferentes etapas necesarias para una obra o un proyecto. En una fórmula tenemos, por un lado, operaciones, que son las tareas que hay que realizar para hacer este producto o las etapas del proyecto, donde acá las vemos dibujadas, en este caso son etapas secuenciales, como también los insumos necesarios para producir un determinado producto o los semielaborados que van saliendo de cada etapa. En las operaciones disponemos, por ejemplo, de la siguiente información. Vamos a abrir una de ellas. Disponemos de los tiempos, que los podemos dividir en tiempos fijos, como ser setup, tiempos de papeleos, inspección o tiempos productivos. Esos tiempos los podremos ir ingresando, por un lado, en el tipo de mano de obra que se va a necesitar y cantidad de tiempo para fabricar este producto en caso de ser necesaria, como también si este producto, su avance es regulado por alguna maquinaria, poder definir algunas máquinas necesarias o optativas y según la máquina un tiempo de ciclo, producción horaria o un tiempo fijo. La relación entre las operaciones la establecemos por las operaciones predecesoras, donde definimos qué operaciones predecesoras de la cual estamos situados, y podemos establecer una operación que comience cuando finaliza la anterior, que comiencen en conjunto, etcétera, como tiempos en donde se solapan o tiempos en donde tiene que esperar una para comenzar la otra. En los componentes vamos a definir en qué operación se necesita ese componente, de qué estamos hablando. Acá en este caso un insumo, pero podrán ser diferentes conceptos que intervienen de diferentes maneras. Qué cantidad necesitamos de ese componente para fabricar la cantidad estándar del producto. Productos optativos también en el caso de no disponer de ese componente. En la fórmula también podremos definir en qué estado de madurez se encuentra esta fórmula. Si está ya en producción normal, es un prototipo, etcétera. Podemos agregarle diferente información, como también todo tipo de archivos, sean planos, gráficos, etcétera, necesarios para documentar la misma. En una fórmula podremos tener otras fórmulas anidadas. Por ejemplo, en esta suspensión tenía varias operaciones, varios insumos, pero este fuelle de elevación tiene su propia fórmula en donde hay una operación de corte, una operación de soldado y como insumo ingresa esta chapa. Para poder definir la fórmula, previamente tuvimos que haber definido una agenda en donde se definen los horarios y turnos que se trabajan en la empresa, con algunas reglas donde podemos definir para un día o semana en especial, alguna condición en especial. Definimos los centros de trabajo que tenemos en la empresa. Pueden ser centros de trabajos propios o centros de trabajo de terceros, como en este caso, que es un centro de trabajo de un proveedor que nos da servicios de confección, donde tiene asociado un depósito y el establecimiento de este proveedor. También podemos trabajar con centros
productivos propios, donde podemos definir diferentes características y también poder definir si tenemos más de una planta sobre qué planta trabaja. Si tenemos, pueden trabajar con diferentes agendas, porque posiblemente en un área de la planta se trabaje 3 turnos y en otra un turno, etcétera. Cómo se aplican los gastos por hora hombre, hora máquina, acorde a una cuota de aplicación de gastos y cuál es el nivel de actividad normal. Por el otro lado, podremos definir categorías de máquinas y tipos de operaciones para agrupar operaciones que son del mismo tipo y después poder disponer de estadísticas. Para calcular los costos estándar, Quilate tendrá no solo en cuenta la mano de obra directa, la materia prima, la cuota de aplicación de gastos de los centros de trabajo propios, sino también los costos para hacer un servicio o un proceso de un proveedor externo. Al procesar, para que se ejecute el cálculo de costos estándar, el sistema empieza desde el nivel más bajo, calculando luego los semielaborados, subconjuntos, hasta llegar al costo de los productos terminados. También necesita definir cómo se asigna el costo de la materia prima, donde uno puede asignarla manualmente o tomar para costo estándar de la misma un costo promedio ponderado, costo de reposición o costo de última compra. Tenemos diferentes maneras de generar una orden de producción. Una de las maneras sería ingresarla manualmente, en donde definimos el producto que queremos fabricar, la cantidad que se desea producir, luego según esta cantidad las operaciones y las componentes proporcionales se actualizarán. Podemos modificar cualquiera de estas operaciones, ya que la orden de producción toma la estructura de la fórmula, pero luego viaja con su propia fórmula, como también elegir algún componente optativo. Podemos establecer la fecha de comienzo, o sea, ya establecemos alguna restricción. Vamos a hacer que se actualicen todas las fechas acorde a esta fecha de comienzo y supongamos que esta orden de producción tiene a la vez estructuras que dependen de la misma. Podríamos hacer que genere órdenes de producción en cascada, ¿no? Nos mostraría qué es lo que se generaría. Bueno, acá hace falta, es obligatorio asignarle un proyecto. El detalle era acá la prueba. Volvemos y nos va a mostrar de lo que nos está informando de qué productos no tenemos stock y si podemos modificar las cantidades que propone el sistema a generar. Las novedades podremos ingresarlas desde dos lugares, desde
el propio diagrama de programación de tareas que veremos más adelante, como también desde la opción ingreso de partes de novedad, donde podremos ir informando horas hombre o horas máquinas trabajadas, asignar materiales utilizados, devolver materiales que no se utilizaron, transferir materiales o un semielaborado de un centro de trabajo a otro, como finalmente poder ir dando de alta lo producido. Podemos también informar que acorde a lo que se produjo, de baja los insumos en forma proporcional, tanto para la misma operación o para toda la orden, como también cambiar el estado de las operaciones u orden a las diferentes etapas. Quilate primero tiene un estado programado, al liberarse reserva materiales, pasa reservado. Cuando el estado siguiente es en proceso, que ya pasa automáticamente cuando se informa alguna novedad en una operación, y finalmente terminado. Puede haber operaciones que a lo mejor ya las primeras estén finalizadas y capaz haber operaciones posteriores que estén en procesos y otras aún todavía sin comenzar. En algunos rubros, por ejemplo, industria metalúrgica, donde se corta chapa, o textil, donde hay una etapa de corte donde se pueden estar cortando para diferentes productos, existe el concepto de orden de corte, donde agrupan en una misma orden la operación de corte necesaria para diferentes órdenes de producción, ¿no? En este caso le vamos a decir en el sistema que nos muestre las operaciones donde hay corte. Vamos a seleccionar esta tela, vamos a encimar en este ejemplo tela de 2 colores. Vamos a pedir que se nos actualice la grilla. Y vamos a mandar a cortar la cantidad total para estos 4 semielaborados que salen de la etapa de corte. Elegimos, nos permite verificar los insumos, capaz hay un proceso de optimización de insumos al cortar en forma conjunta, y luego de generar la orden de corte, los semielaborados que se produzcan en esta orden de corte van a alimentar las órdenes de producción en donde era necesario cada uno de esos productos, ¿no? O sea, estamos moviendo esa operación de corte a una orden de corte propiamente dicha. Y en esa misma orden de corte estaremos informando las novedades. También podemos asignar masivamente materiales a un centro de trabajo que nos muestre todas las operaciones donde podemos asignar, como también definir que queremos mandar materiales para procesar en un determinado centro de trabajo, y en el caso que se estaba haciendo en otro, supongamos que tenemos una fórmula para hacer en un determinado confeccionista y queremos mandarle a otro confeccionista parte de la producción, directamente Quilate dividirá esa operación en 2 operaciones paralelas, en donde parte del proceso se dividirá hacia un confeccionista, que es un centro de producción externo, y parte hacia otro confeccionista. Esto no tiene límites, donde podemos estar dividiendo procesos o asignando materiales en forma
masiva para un rápido trabajo. Desde nuestra opción programación de tareas podremos replanificar las órdenes teniendo en cuenta la capacidad de los recursos y nuestra agenda, reprogramar a partir de una determinada fecha todos los trabajos, cambiar de estado de una operación en donde estamos parados, poder establecer restricciones a las diferentes operaciones. Podemos también a una determinada operación hacerle algún cambio manual. Podemos esta misma información podríamos haber filtrado de ver solo las que son de un determinado centro de trabajo, entre tal y tal fecha, etcétera, para poder ver el lapso de tiempo que nos interesa. Podemos establecer otras escalas de tiempo que sean más apropiados a los tiempos de la producción y de esta manera tener una visión en el tiempo de los trabajos que se están realizando en diferentes áreas o en toda la planta y viendo el estado según el color de la tarea y alguna operación que tenga avance veremos una barra en su interior donde nos simbolizará el avance de la misma. Dentro de la recepción de materiales tenemos dos tipos de recepciones diferentes. Ingreso de recepción contra órdenes de compra comunes e ingreso de recepción contra órdenes de compra generadas desde producción cuando se envía a procesar un producto en tercero y de esa manera hacemos esa recepción valorizada contra una orden de compra producida desde producción. Uno ya normalmente tiene dentro de proveedores, en la lista de precios de proveedores, a cuánto nos cobra ese proveedor de servicios productivos hacernos el producto. Y luego podremos relacionar esa recepción o remito con la facturación de remitos, en donde la relacionamos ya con la factura cuando nos viene la misma. El módulo de planeamiento nos permite planificar los productos que tendríamos que fabricar en el futuro y también los insumos que tendríamos que adquirir. No solo nos dice qué comprar y en qué cantidad comprar o producir, sino también en qué cantidades, ¿no? Básicamente el proceso de planeamiento cuenta con lo que llamamos MPS, que es el maestro de productos principales, ¿no? Acá disponemos de diferentes productos. El mismo puede ser abastecido por un plan de venta, pedidos, el stock y también por órdenes planeadas por un plan de producción manual que uno ingresó. Vamos a ejecutar este MPS. En este ejemplo vemos que no planificó nada y vamos a ver por qué. Por un lado nos tira dos excepciones de cancelar dos órdenes de producción que están en proceso. Vamos a ver, vemos que efectivamente hay dos órdenes de producción, filtramos que nos muestre las no finalizadas vamos a ver, por esas cantidades, 1000 unidades y una unidad. Vemos que no había nada planificado para
así órdenes planeadas manuales que pudo haber puesto, no digo, no habían nada en el plan de ventas, o sea, no había un plan de ventas que pudo generar, digamos, la demanda a futuro. Vemos también que no hay ningún pedido, que también para satisfacer esos pedidos el sistema podría haber generado órdenes planificadas, con lo cual el módulo de MPS actuó correctamente, o sea, no solo diciendo que hay que planificar, producir y comprar a futuro, sino también emitiendo excepciones en donde nos dice que habría que reprogramar fechas, anular, etcétera, para no estar produciendo algo que no se necesita o comprando algo que no se necesita. En el módulo de MRP explotamos partiendo de las demandas de los productos principales, sean órdenes planeadas o órdenes en firme, como vimos antes, una unidad de un producto y 1000 unidades de otra. Ejecutamos el proceso y vemos que estos requerimientos necesarios están sombreados con este color naranja porque son imposibles de cumplir a término, ¿no? O sea, acá tenemos una orden necesaria para el 27 del 3 del 2003 y otra orden para el 1 de abril del 2003 y se ve que los tiempos de abastecimiento de estos insumos serían imposibles de producir. Olvidándonos que estos insumos son imposibles de comprar o producir, uno podría generar igualmente los requerimientos, seleccionar qué quiere comprar, o sea, qué confirma de esto y generar en lo que va a generar son requisiciones o requerimientos ya en el módulo de compras. Vemos acá en la consulta de requisiciones que tenemos dos requisiciones. Esta es la generada recientemente, que me dice el origen es el módulo de MRP, con los 3 productos que confirmamos, ¿no?